Vamos a hablar con el presidente del Instituto Yrigoyeniano, el doctor Diego Barovero, por los 38 años de la muerte de don Ricardo Balbín. Diego, buenos días. Hola Nacho, buen día, ¿cómo te va? Bien, yo sí te recuerdo porque lo viví, estaba haciendo mis primeras armas, pero ese fue un hecho muy contundente que recuerdo muy bien y que de alguna forma me marcó, ¿no? Porque había grandes periodistas en Rivadavia y todos eran especialistas en algo. Ricardo venía contando cómo estaba el chino hasta que, bueno, se conoció el desenlace y fue monumental el homenaje de la gente, ¿no? Vos dijiste la palabra esencial y el último año de vida de Balbín, 1981, él muere el 9 de septiembre, Ya, fue un año difícil, de todo el año su salud estuvo muy sí, complicada, pero él traía la convicción de los tiempos de su juventud y de su madurez, cuando comprendió y así lo transmitió y dio testimonio que la unión de los argentinos era la salida, ¿no es cierto? Era claramente el mandato para construir verdaderamente la democracia, que era su sueño, era su esperanza, y a través de una larga trayectoria de más de 40, te diría 50 años de actuación cívica, porque su primer cargo es durante el último gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Así que va como fiscal de Estado a la provincia de Mendoza cuando estaba intervenida por el interventor Borsani, que tenía una situación compleja y bueno, buscaban normalizarla, darle otra vez la vigencia de sus instituciones republicanas. Bueno, él fue a cumplir funciones judiciales de la intervención provincial. Después tiene una larguísima actuación cívica en el radicalismo, particularmente en la ciudad de La Plata. Es en algún momento diputado nacional cuando se asoma el peronismo. Él ingresa como diputado nacional por la provincia y ahí se gana su lugar en la historia, porque pasa a ser el jefe, el líder de los 44 diputados radicales opositores, en una mayoría amplia y categórica del peronismo, que tenía más de 2/3 de la Cámara de Diputados y la totalidad de los senadores. Balbín se convierte en la voz de la libertad en ese ámbito, ¿no? Y acompañado por otros 43 legisladores de primerísimo nivel. Yo siempre digo que de ese bloque de diputados, ahí había 20 presidenciables. O sea, mirá vos, las diferencias de los tiempos, ¿no? De la calidad de los dirigentes de antes y de ahora. Hola. sí, Diego, te estaba No, escuchando y pensé que te habías justamente cortado. Me estaba, preocupaba tu silencio. no, estaba recordando, tengo unos 56 segundos del chino en plena campaña del 73 y justamente lo que vos decías, cómo él tenía una preocupación especial por los jóvenes, él le hablaba a los jóvenes Claro. y al Ponelo, futuro. así lo escuchamos. Sí, sí, sí. Escuchá, escuchá porque es tremendo. Queremos la nueva etapa argentina, pero tenemos en conciliación y en coincidencia. Rompimos las antinomias del pasado para construir para la juventud, no para nosotros el porvenir en puro por el país. A los hombres jóvenes, el mérito de la última palabra. Hemos salvado para el país la posibilidad de la consulta. Ahora vayamos alegremente a la consulta. Porque quiere gobernar en paz y no tener que defender con fusiles el gobierno del país. La intolerancia absurda, la intolerancia desmedida, no ayuda a construir. Abre las grietas para que penetren quienes quieren aprovecharlo. Nachito, mira, la verdad que no sabía que me ibas a llamar, si no te hubiera mandado tengo un audio de 1960 de Balbín, se escucha un poco mejor, es otra etapa del país, es una elección que gana la Unión Cívica Radical, ya está dividida, la Unión Cívica Claro. Radical intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Bueno, es un triunfo en una parlamentaria de la Unión Cívica Radical del Pueblo, por supuesto. Vos fíjate algo, Balbín en los últimos tiempos de su vida, que es lo que estábamos escuchando recién, la palabra intolerancia, Claro. la palabra grieta, la palabra división, son mensajes de acá, de entonces, de ese momento para el futuro, ¿Cómo lo vio, eh? permanentemente. ¿Cómo lo Habla para vio? el futuro. Él llegó a reconciliarse nada menos que con Perón, nada menos que con Perón, el presidente que lo había hecho poner preso, al que él había combatido. Logró traer ese mensaje
de paz y de unión, por eso te dije la unión de los argentinos, porque sabía que en esa mayoría que se concitaba en torno a la paz se podía aislar a los violentos y se podía conjurar cualquier posibilidad de otro quiebre institucional que, como lamentablemente no se pudo lograr, en el 76 vuelve, ¿no es cierto?, el quiebre institucional y la instalación de la última dictadura militar. Y durante la dictadura vuelve a dejar el mensaje porque convoca la multipartidaria 1980-81. Las primeras reuniones se hacen en su casa porque él ya estaba postrado, estaba en una cama que tuvieron que instalarle en el comedor, abajo, en la planta baja de su casa, de la calle 46 en La Plata, y allí recibió a Arturo Frondizi, y se reconcilió entonces de Frondizi, con quien no hablaba desde la división radical en 1950. ¿Sabés qué recuerdo yo? Que en el 81 estaba en plena vigencia la prohibición absoluta, no sí, había claro. congresos, sindicatos, y no se podía ni hablar de los políticos, y ese momento, a pesar del dolor, se permitió hablar mucho de Balbín y de política, y se ponían discursos de él. Yo recuerdo que Carrillo, de alguna forma, burló muy inteligentemente la veda porque él tenía un ciclo donde los sábados en el Vida del Canto él hablaba con un político, pero por ejemplo contaba la vida, entonces estaba Frondizi, Balbín, y no hablaban de política. Bueno, ¿cómo era tu familia? ¿Cómo era su familia, doctor? Y entonces escuchaba hablar de Frondizi, tipos que estaban proscritos, prohibidos. Una Y él, inteligencia superior. no, Carrizo, bueno, es además, increíble lo que hizo. Pero ese año, maravillosa. no, increíble. Y la muerte de Balbín se permitió, fue como muchos se entusiasmaron. Lo que pasa es que faltaba el peor capítulo al año siguiente, Malvinas, Claro. pero con Balbín se permitió hablar de política. Pero ya los controles eran no digo menos rígidos, Y ya estaba pero Viola. empezaban a aflojarse porque Claro. la presión social ya empezaba a hacerse oír. La muerte de Balbín se convierte en el primer acto político, Sí. cívico, y hasta tenía sin bandera, porque había banderas radicales, pero muchas banderas argentinas. En las exequias fue tremendo. En las exequias Sí. de Balbín, y después todo el viaje en caravana hasta, vos acordate, no existía la autopista La Plata, o sea que se iba por abajo, se iba por Calchaquí, si mal no recuerdo, yo como no soy conductor de autos, nunca recuerdo muy bien, pero fue toda una presencia cívica, más allá de distinciones partidarias, que el cortejo fúnebre, integrado por una veintena de automóviles, además del coche fúnebre, los que llevan las coronas, además había 20 y tantos autos particulares. El que estaba pegado era el móvil de Rivadavia, no me olvido más. Exactamente, y yo eso sí lo recuerdo muy bien porque fue el traslado desde Buenos Aires hasta La Plata. Yo por supuesto era muy chico, a La Plata no fui, pero en Buenos Aires sí estuve, y realmente era conmovedor ver cómo la gente salía a saludar a un líder que no había trabajado nunca para sí mismo, porque fue un hombre que trabajó para la República. Entonces, nunca pasó por Comodoro Pi tampoco. Cuidar la libertad de los argentinos. Claro, y nunca te decía, nunca pasó por Comodoro Pi. No, porque además, a ver, su último desempeño público como funcionario fue ser diputado entre 1946 y 1949, cuando marcha preso, porque lo mete preso un juez federal al servicio del peronismo. Pero Balbín después no volvió a ocupar nunca más un cargo, porque él consideraba que los cargos eran situaciones menores, que en realidad lo que él tenía era una misión que era defender el radicalismo, defender a la democracia, defender la libertad de los argentinos. Cuando pudo ser candidato a presidente no lo fue, porque sabía además que él despertaba a lo mejor más divisiones en cuanto a que otro candidato, en este caso una figura señera y extraordinaria de nuestra historia como don Arturo Illia, había ganado el año anterior, en 1962, la gobernación de Córdoba, una gobernación muy importante, y era una figura que a lo mejor era menos visible desde el peronismo, o como un antiperonista, ¿no es cierto? Claro. Balbín había quedado en la imagen de Balbín, era la corporización del antiperonismo, al que él después, él mismo sabiendo esa significación, ese simbolismo, él renuncia. Por eso yo siempre digo, nosotros los argentinos tenemos un mandato que viene, que es el umbral de todo, en la unión de los argentinos. El abrazo Perón-Balbín es el umbral mínimo, o sea, no tenemos que trabajar contra ningún enemigo, tenemos que trabajar por el aislamiento de los elementos no violentos, de los elementos violentos, antidemocráticos, intolerantes. Ese claramente es el mensaje de Balbín para el momento en que le tocó hacerlo, 1972, y para los tiempos. Hoy más actual que nunca ese mensaje.
Diego, otra vez gracias, ¿eh? No, Nacho, por favor, a tus órdenes. Te prometo el audio de Balvin del 60 en estos Dale, y días. nos Lo vamos, busco porque logré una vez digitalizarlo. Así que lo nos voy a buscar vamos, para dártelo. nos vamos, Diego, con parte del discurso de Balbín, tal vez uno de los mejores discursos eh, políticos justamente en la despedida de Perón, El viejo adversario despide a un amigo. en nombre de toda la oposición. Escuchen. Partidos políticos que en estos tiempos conjugaron un importante esfuerzo al servicio de la unidad nacional, del esfuerzo de recuperar las instituciones argentinas y que en estos últimos días definieron con fuerza y con vigor su decisión de mantener el sistema institucional de los argentinos. En nombre de todo ello, vengo a despedir los restos del señor presidente de la República de los Argentinos, que también con su presencia puso el sello a esta ambición nacional del encuentro definitivo en una conciencia nueva que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final. Y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto. Ahí nace una relación nueva, inesperada, pero para mí fundamental, porque fue posible ahí comprender él su lucha, nosotros nuestra lucha, y a través del tiempo y de las distancias andadas, conjugar los verbos comunes de la comprensión de los argentinos. Pero guardé yo en lo íntimo de mi ser un secreto que tengo la obligación de exhibirlo frente al muerto. Ese diálogo amable que me honró me permitió saber que él sabía que venía a morir a la Argentina. Y antes de hacerlo me dijo: quiero dejar por sobre todo el pasado este nuevo símbolo integral de decir definitivamente para los tiempos que vienen que quedaron atrás las divergencias para comprender el mensaje nuevo de la paz de los argentinos, del encuentro en las realizaciones, de la convivencia en la discrepancia útil, pero todos enarbolando con fuerza y con vigor el sentido profundo de una Argentina postergada. Por sobre los matices distintos de las comprensiones, tenemos todos hoy aquí en este recinto, que tiene el acento profundo de los grandes compromisos, decirle al país que sufre, al pueblo que ha llenado las calles de esta ciudad sin distinción de banderías, cada uno saludando al muerto de acuerdo a sus íntimos convencimientos, los que lo siguieron siempre con dolor, los que lo habían combatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje: he venido a morir en la Argentina, pero a dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Frente a los grandes muertos, tenemos que olvidar todo lo que fue el error
todo cuanto en otras épocas pudo ponernos en las divergencias y en las distancias. Pero cuando están los argentinos frente a un muerto ilustre, tiene que estar alejada la hipocresía y la especulación para decir en profundidad lo que sentimos y lo que queremos. Los grandes muertos dejan siempre el mensaje. Habrán de disculparme que en esta instancia de la historia de los argentinos, precisamente en estos días de julio, hace 41 años, el país enterraba a otro gran presidente, el doctor Hipólito Yrigoyen. Lo acompañó su pueblo, con fuerza y con vigor, pero las importantes divergencias de entonces colocaron al país en largas y tremendas discrepancias, y como un símbolo de la historia, como un ejemplo de los tiempos, como una lección para el futuro, a los 41 años, el país entierra a otro gran presidente. Pero la fuerza de la República, la comprensión del país, pone una escena distinta, todos sumados, acompañándolo, y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Dios me libre, ¿eh? Qué actual. Es como si nos hablara hoy, Balbín. Lamentablemente está amenazada la paz de los argentinos, porque hay gente en el propio partido del presidente Perón, como él dice, un presidente ilustre, un muerto ilustre. No sé si quieren la paz de los argentinos, y han profundizado una grieta feroz, que otros también ayudaron a agrandar. Pero fíjate que la preocupación de Balbín es actual. No está garantizada para los tiempos la paz de los argentinos.